¿Qué tal, gente? Una vez más por estos lados, quería aprovechar en esta ocasión, ya que la tenía acá semi desarmada, pues no desarmada, sino haciéndole limpieza. Entonces quería aprovechar para hacer un mini video de cómo limpiar, cómo lubricar las levas, el GoPower, las palancas de cambio de ruta, la Shimano Ultegra. Así que ya les comento. Bueno, gente, como les decía, acá tengo las palancas. Acá es muy, pues para sacarlas así como están, es muy fácil. Solamente es cuestión de entrar. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? Primero vamos a desenrollar la cinta. ¿Cuál cinta? Por ejemplo, aquí tengo la cinta. Vean la cinta. Vamos a desenrollar la cinta. Una vez que desenrollemos la cinta, vamos a aflojar este tornillo. Siempre está por este lado. Con una Bristol número 5. Primero hay que recoger el cobertor. Vale, el cobertor lo tengo por acá. Es el cobertor, caucho, forro. Entonces, recogemos el cobertor un poquito, metemos la llave, L5, aflojamos y ahí sí sale, después que desenrollemos la cinta. Una vez que desenrollemos la cinta, ahora sí el cobertor, como él viene metido acá, ahora sí vamos a recogerlo y tratar de estirarlo así lo más suave posible, que no se nos vaya a romper, y aquí nos queda. Una vez que tengamos el cobertor así zafado, la maneta, una vez que saquemos aquí, fíjense, fijan bien, vean que yo no he soltado ningún cable, porque lo que vamos a hacer es limpiar y lubricar la parte de los engranes. Entonces, ¿qué hago? Esto simplemente es soltar esta tapa, que es con este tornillo. Vean, yo desaflojo, aflojo este tornillo de aquí, si ven, tornillo, con cuidado que no se les vaya a perder, que esto es difícil de conseguir. Aflojamos tornillo y una vez que aflojemos tornillo nos sale la tapa, esta tapa. Una vez retiremos la tapa, esto nos libera todo el sistema, va todo el engrane, todo el sistema hasta aquí. Una vez que liberemos esto, ya con un cepillo, vean, un cepillo de dientes normal, con un cepillo de dientes y agua de fa, con detergente lavarropa. Con esto vamos a cepillar, a limpiar las hebras. Con estas hebras aquí van a limpiar toda esta parte interna con un cepillo con agua far normal. Lavan, le echan agua, lavan, le echan agua. Y una vez ya que ustedes lo vean así limpio, como de limpio, vean cómo me quedó de limpio. Ahorita les muestro el video de cómo era cuando estaba un poquito sucio. ¿Sí ven? Nos quedó de limpio. Todo el sistema quedó perfecto. Una vez ya tengamos eso ahí limpio, lo que vamos a hacer es lubricar. Pero, ¿lubricar cómo? Vamos a lubricar con aceite. Pueden usar un aceite liviano. Un aceite liviano, y en este caso tengo este. Lo que vamos a hacer es tirarle unas gotas por todos lados. Quede bien, no importa si tal vez se exceden un poquito. Bueno, ahí quedó, porque ya la vamos a dejar escurriendo. Vamos a accionar un poquito aquí, le devolvemos, solamente un clip porque si le hacemos varios a la vez se nos sale averiándole el tensor, la palanca, entonces no queremos eso. Accionamos aquí, devolvemos, accionamos, solamente para cerciorarnos que por todas las partes alcanzó a entrar el aceite. ¿Sí ven? Entonces, una vez tengamos ya todo lubricado, un poquito más, una vez tengamos ya todo lubricado, que veamos pues que está limpio y está suave, lo que hago con esto, lo vamos a dejar escurriendo, porque si le ponemos el cobertor así como está, lo que va. ¿Y qué pasa si no se usa el cobertor? Lo que pasa es que normalmente los aceites, los lubricantes, anchan lo que es la pasta. Entonces por eso vamos a dejar este así, va como lo coloqué aquí. Ahí simplemente va a escurrir todo el excedente del aceite. Ya mañana vengo y le unto un poco de aceite de grasa Shimano por estas partiditas de los resortes, para que nos quede completo.
Ustedes ya vieron cómo es el proceso. Aquí tengo la otra. Esta es la del lado izquierdo del descarrilador, del desviador delantero. Repetimos el proceso. Vamos a lubricar todos los engranes, todas las partes móviles. Si tienen una jeringa, mucho mejor. Entonces lubricamos. Una vez que lubriquemos, accionamos aquí, accionamos, bien, accionamos, devolvemos, accionamos, devolvemos, accionamos, devolvemos, y nos aseguramos que en todas las partes si haya entrado el aceite. Devolvemos, y ahora sí, ahí nos damos cuenta de que por todos lados entró el aceite, y vamos a dejar escurriendo. Yo esta la voy a dejar aquí. Ya lo que es mañana sí la instalo, sí la acomodo. Entonces por ahora la voy a dejar escurriendo, y ya lo que es mañana ya la voy a acomodar. De una vez más por acá ya dejamos amaneciendo esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es retirar, y ya después de haberlo dejado remojando, simplemente vamos a retirar el excedente. Bueno gente, una vez retiramos aquí el excedente, una vez retiremos el excedente por acá, y ven cómo quedó. Ahí quedó ya organizado, no como quedó limpio. Accionamos un poco, le damos un clic, devolvemos y quedó excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a lubricar con un poco de grasa Shimano lo que es el resorte, esta parte de aquí, al menos todas estas partes móviles. Echamos un poquito de grasa y las esparcimos para que no tiendan a oxidarse. Le esparcimos un poco acá y le esparcimos un poco acá también por la parte de los engranes. Menos esa parte de aquí ya nos va a hacer una capa protectora para que nos limpie, para que no deje que se acumule la corrosión ni se oxide. Entonces al menos ahí, con esto ya, con este preventivo, al menos ya podemos tapar. Vamos aquí, bien, lo voy a tapar. Procedemos a ponerle el tornillo. Si nos queda. Repetimos el proceso. Limpiamos el excedente de aceite. Recuerden que no puede quedar con aceite porque el excedente lo que hace es derretir los cobertores. Y una vez de limpiar, lubricamos los resortes y todos los engranes con grasa Shimano o con la grasa que dispongan. No van a echar en exceso, solo un poco. ¿Ven? Ahí, y esparcir, que se haga una capa protectora. Una vez más tapamos y aplicar, aceitar. Ahora solamente una vez que limpiemos el excedente, acomodamos los cobertores. Recuerden, los vamos a instalar así mismo como lo sacamos. Bien, solamente es empujar hacia adentro y ellos tienden a deslizarse. Listo.
Seguimos con el otro. Me imagino que lo único que... Tercer día, grabando. Ya nos aseguramos de que todo funcione correctamente. Vean, ya puse la cinta, puse esos tapones, como de todo, cobertores. Y ya nos aseguramos que todo funcione. Palanca, con uno baja, con uno sube. Normalmente todo tiene que quedar correcto, perfecto, porque como solamente bajamos, soltamos cinta y aflojamos palanca, no movimos cables, no extensionamos frenos, no extensionamos cables acá, solamente retiramos, deslizamos acá y listo, no hicimos mayor cosa. Entonces los cambios le tienen que funcionar correctamente. ¿Sí ven? Todo funciona correcto. Que pronto no se vayan a enredar. No se vayan a enredar. Presiono y subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Vean, todo funciona correcto. Entonces, por ahora, eso es todo. Cualquier cosita, cualquier detalle, entonces por ahora ya quedó listo. La lubricación y limpieza de manetas, levas, Ultegra. Así que todo, gente, gracias por el apoyo.